¿Por qué decidiste trabajar en el campo de la estadística? Cuando yo empecé a estudiar matemáticas, me di cuenta que también quería tocar la realidad, ¿no? Los problemas reales o los más reales, ¿no? Y obviamente yo creo que la rama de la estadística es posiblemente la que toque de forma más directa esos problemas reales, ¿no? Y ese estudio de la realidad. Cuando estaba en la carrera lo primero que quería era ser docente, pero conforme fui viendo las distintas cosas que habían y tal, me llamó mucho la atención el hecho de poder aplicar todo lo que habíamos estudiado a la vida real. Y entonces, bueno, pues empecé a indagar un poco en el mundo de la estadística, a conocer a profesores y aquí me quedé, y hasta ahora. Pues aparte de que me gustaba mucho, también me motiva que es la base, ¿no?, para poder tomar decisiones basadas en los datos y creo que puede ser motor del cambio. Por ejemplo, yo apliqué el TFG a la ecología, entonces podemos hacer predicciones de cara al futuro y ver cómo van a ser los escenarios. Yo quería más o menos conocer cómo se podía, digamos, estudiar el mundo que nos rodeaba, porque yo de hecho ya, pues antes de entrar en la universidad, hacía mis propios estudios, mi propio análisis, mi propia encuesta online incluso, ¿no? Y yo quería, pues, conocer más sobre ese tema para poder hacerlo mejor, ¿no? Y claro, al final, pues, en el grado de estadística, ya ese, digamos, amor platónico que yo tenía, pues ya se convirtió en un amor verdadero que perdura hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo definirías qué es la estadística? Para mí la estadística es algo así como intentar ver cuál es la realidad que produce aquello que observamos. Nosotros acabamos viendo una versión un poquito distorsionada de la realidad y lo que pretende la estadística es, bueno, pues descifrar qué hay detrás de esos datos que observamos, de eso que vemos y, bueno, y entender un poco mejor nuestro mundo. Una definición tradicional que se hace de la estadística es como aquella ciencia que es capaz de extraer información útil y relevante de un conjunto de datos, pero eso se ha ampliado actualmente ya mucho porque para tratar de extraer esa información útil y relevante de un conjunto de datos es necesario que esos datos estén recogidos de una determinada manera y por tanto también se han extendido a las técnicas de recogida de datos y del análisis de la calidad de los datos y por tanto un poco en esa línea de lo que ahora se llama la ciencia del dato, ¿no? Los límites de la estadística cada vez son más difusos, sobre todo pues ahora con el auge de la ciencia de datos. Hay una frase cuyo autor desconozco pero que me gusta mucho, que dice que la estadística es la ciencia que te permite conocerlo todo sobre todos sin conocer nada sobre nadie, ¿no? Al final yo creo que más o menos se ajusta un poco a la definición que yo daría de estadística. Creo que la definición tiene que haber algunos conceptos que son claves y es que es la ciencia que utiliza los datos para poder entender la incertidumbre que hay en los distintos procesos que queramos estudiar y a partir de ahí poder hacer una toma de decisiones informada y obviamente siempre basándonos en la teoría de la probabilidad. ¿En qué consiste tu investigación? Mi investigación, y creo que en general la de todo mi grupo, es un poco el puente entre la estadística y la investigación operativa, en el sentido de, en la estadística, pues dentro de lo que es el aprendizaje automático y machine learning, nos dedicamos a predecir variables en función de un histórico de datos. Por ejemplo, pues queremos predecir los tiempos de tránsito, a lo mejor del transporte público, en las distintas calles de Sevilla, en función pues, de distintas variables que pueden influir, como son pues, la temperatura o si ese día hay precipitaciones, por ejemplo, si juega el Betis. Y por otro lado, dentro de lo que es la optimización matemática, nos ocupamos de encontrar la mejor solución a problemas como por ejemplo el camino más corto. Tenemos unos nodos de distintas partes de Sevilla a las que queremos ir y en función de los tiempos de tránsito que hay entre puntos y puntos, cuál es el camino óptimo. Y en concreto lo que yo estoy haciendo es un poco hacerlo todo a la vez, ¿no? Mi investigación actual se centra en técnicas para poder mejorar las estimaciones procedentes de lo que se denominan encuestas no probabilísticas, ¿vale? Que son aquellas encuestas, como pueden ser, por ejemplo, las encuestas online,
donde el diseño que se ha seguido pues es muy pobre o directamente no existe ningún diseño, ¿vale? Pues muchas encuestas de los TFG y de los TFM sufren de estos problemas, incluso las encuestas que podéis ver en Twitter, ¿no? Pues son un perfecto ejemplo de ello. Y claro, este tipo de encuestas pues evidentemente conllevan una gran cantidad de sesgos por diversos motivos, ¿no? Y yo lo que estudio son métodos para poder reducir estos sesgos en la medida de lo posible y poder pues obtener estimaciones que sean más fiables. Mi principal línea de investigación es la selección de modelos o la selección de variables en particular, que lo que consiste es, cuando hablamos de modelo en estadística, de lo que estamos hablando es de una fórmula matemática con cierto error, donde lo que intentamos es entender cómo funciona, pues lo que decíamos antes, la realidad, ¿no? Intentar expresar la realidad en función de una fórmula matemática. Y las variables que entran en esa fórmula matemática, o cómo es esa fórmula matemática, pues puede cambiar y puede haber unas fórmulas con unas variables que se relacionen mejor con aquello que estamos observando. Y básicamente yo lo que hice durante mi tesis es desarrollar herramientas para poder trabajar en ese campo. Por poner un ejemplo muy sencillo, si queremos hablar de qué influye o qué cosas tienen relación con la probabilidad de sufrir cáncer, pues podríamos pensar en distintas variables, como variables sanguíneas, variables de medio ambiente, de contaminación, el tabaco. Y, por ejemplo, sabemos que el tabaco es una de las que sí que influye. Pues ahí, para poder determinar eso, pues entra en juego la selección de variables. Dos caminos distintos, ¿no? Por un lado, la investigación directamente en el ámbito de la estadística, y por otro lado, complementar y ayudar y colaborar con equipos de investigación en otras áreas. En vamos a llamarle en este segundo camino, pues colaboro mucho con grupos de investigación en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la biología y en el ámbito de la geología. Luego también hay otros tipos de proyectos de investigación y estudio con empresas y alguna que otra institución pública, pero que fundamentalmente en la aplicación de las técnicas estadísticas en el ámbito vamos a llamarle, de la bioestadística. Y por otro lado, la otra pata o la otra vía de investigación es propiamente en el ámbito de la estadística. Y en el ámbito de la estadística y el análisis de datos, pues mi línea de investigación se centra en la modelización estadística, en el análisis de la calidad de los datos a través de lo que tradicionalmente se conoce como el análisis de influencia, el análisis de datos atípicos y modelización y técnicas de análisis multivariante. Fundamentalmente esas son las dos, vamos a llamarle, las dos vías que se desarrolla mi investigación. ¿Por qué crees que cada vez se aplican más métodos estadísticos en la actualidad? Si echamos la vista atrás, podemos ver que el desarrollo de la estadística va muy de la mano del desarrollo de la informática, ¿no? Y yo creo que al final van un poco por ahí los tiros. En los últimos años, gracias a la tecnología, pues somos capaces de generar una gran cantidad de datos, no solamente en cuanto a volumen de los datos, sino también en cuanto a la variedad, la diversidad de estos datos, ¿no? Ahora mismo podemos generar datos de una gran cantidad de temas que hace unos años pues eran impensables de analizar. Y claro, la estadística dentro de todo este auge pues tiene mucho que decir, ¿no? No solamente en lo que se refiere a aportar, digamos, técnicas para poder analizar toda esta gran cantidad de datos, sino también en cuanto a dar, digamos, herramientas que nos permitan distinguir la paja del grano, ¿vale? Porque la estadística también nos dice cuáles son los buenos datos y cuáles son los malos datos, los que no deberíamos analizar, pero sobre todo también nos da, digamos, un marco teórico sobre el cual podemos diseñar nuestros propios estudios o, digamos, diseñar nuestra propia recogida de información para que ésta nos lleve a unos datos que sean de calidad, unos datos que sean fiables. Vivimos en un mundo lleno de datos. Al final tenemos datos por todas partes, lo que hacemos es observar y cada vez de una manera más económica, digamos, y claro, eso necesita ser analizado.
Últimamente pues se habla mucho también de machine learning, de inteligencia artificial y ese tipo de cosas, pero al final de lo que se acaba tratando es de hacer estadística con esos datos y de sacar información de ahí. Porque la realidad está llena de incertidumbre. Y la única forma de valorar y estudiar y controlar la incertidumbre es a través de la estadística, del cálculo de probabilidades. Y la realidad está llena de variabilidad. Y la única forma de controlar y descomponer la variabilidad y estudiar las fuentes que generan esa variabilidad es a través de las técnicas estadísticas. Claro, todo lo que se escapa en el ámbito de la investigación o en el ámbito de cualquier estudio que se escapa fuera de un laboratorio cerrado, donde los resultados son exactos, es decir, que cuando repetimos una misma experiencia, el resultado es el mismo. En el momento en que ese resultado ya no es el mismo, es decir, nos salimos de ahí, de ese laboratorio cerrado, pues la realidad nos dice que los resultados varían, que hay muchas cosas que influyen sobre esos resultados y por tanto hay una más o menos probabilidad de obtenerse uno u otro. Y claro, ante esa variabilidad y esa incertidumbre del resultado, la única técnica estadística, la única ámbito científico que puede, ciencia que puede abordar estos problemas son las técnicas estadísticas. Por eso están cada vez más presentes en cualquier ámbito de la investigación, tanto social, económica o científica, ¿no? Creo que los métodos estadísticos se han utilizado siempre, en general en todas las ciencias, por el simple hecho de que estás tomando decisiones que son basadas en datos e informadas. Lo que sí creo que está cambiando la tendencia es en el uso de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Porque siempre se han entendido como black boxes o cajas negras que son incomprensibles, ¿no? Que no sabemos lo que está pasando por atrás. Pero cada día más, incluso desde las instituciones, pues se está promoviendo la explicabilidad, el tema de la justicia y que entendamos verdaderamente qué está pasando en estos procesos. Entonces eso hace que la gente pues esté mucho más abierta a utilizarlos porque sí que los comprende. Y por otro lado, también creo que con todo esto de los datos masivos y la evolución que está teniendo lo que es la capacidad de los ordenadores y la complejidad que han tomado al final los algoritmos, ha hecho que los equipos de investigación sean multidisciplinares, entonces haya gente formada con la que se puedan hacer cosas súper potentes. ¿Te defines como frecuentista o como bayesiana? ¿Y qué ventajas piensa que tiene una respecto a la otra? Buena pregunta. Yo me defino como bayesiana. Creo que las dos formas de entender la estadística tienen mucha utilidad y que se pueden aplicar a campos muy diversos. Pero sí que es verdad que al final la filosofía bayesiana me convence un poco más, la forma en la que se trata la incertidumbre dentro de la filosofía bayesiana me gusta más. Y bueno, más allá de eso sí que es cierto que la estadística bayesiana tiene la ventaja de ser matemáticamente siempre lo mismo, usar el teorema de Bayes, ¿no? Y la frecuentista pues depende un poco más del problema. Y claro, ¿qué acaba sucediendo? Que hay problemas muy complejos que son más fáciles de tratar desde el punto de vista bayesiano que desde el punto de vista frecuentista. A mí la verdad que me cuesta un poquito encuadrarme en ninguna de estas dos corrientes, ¿no? Yo es verdad que recibí una educación más bien tirando a frecuentista, pero reconozco pues que la estadística bayesiana, digamos, aporta un marco teórico que permite introducir la subjetividad que los métodos clásicos no permiten introducir y por tanto pues es muy beneficiosa de cara a flexibilizar el análisis y a obtener, digamos, estadísticas más específicas, más precisas, ¿no? Yo generalmente me puedo definir como frecuentista, pero eso de ventaja son dos formas de abordar los problemas, dos estrategias de abordar el mismo problema y que utilizan herramientas muy similares, aunque vamos a llamarle con estrategias distintas. ¿Definiría la rama de la estadística fuera de las matemáticas como la física? Todas las fronteras son difusas, todas. Y hay una parte muy común de la estadística en las matemáticas, de las matemáticas con la estadística, de las matemáticas con la física. Delimitar tanto la ciencia a mí me parece que es un error.
yo no entraría en esas divisiones y separación de la estadística como ciencia distinta de las matemáticas. Pues bajo mi punto de vista no, o sea, es otra área de las matemáticas y además es muy importante que se estudie con unos fundamentos sólidos. Y creo que a lo mejor el problema o la confusión que hay es que es una asignatura que es común a muchos grados universitarios y que se da en los primeros cursos, y creo que pues se enseña cómo distintas pautas, utilizar este test, este contraste de hipótesis, si te valor menor que 0,05 tienes que acertar, y se trivializa muchísimo. Entonces creo que ahí está el fallo, pero es una área más de las matemáticas. Creo que tiene fundamentos muy sólidos y que es muy importante darle esa base a la gente que lo estudia desde el principio y no trivializarlo pues mediante un curso de internet o una asignatura básica donde te doy pues eso, unas pautas y te enseño a darle un botón a un software que es súper simplista. Creo que va muchísimo más allá. Igual no se transmite bien. Yo diría que tiene un poco de las dos cosas. Al final, la estadística tiene que beber de las matemáticas sí o sí, porque todo el aparataje que hay detrás es matemático. Lo que pasa es que creo que está un poco intermedia. Ni es tan matemática, a lo mejor, como la matemática aplicada, donde estamos aplicando, pero estamos muy dentro de las matemáticas, ni está tan fuera como podría estar la física, donde además hay muchísimas otras cosas, ¿no? Y solamente bebe de la matemática como herramienta. Entonces creo que la estadística se queda un poco en el medio y en cualquier caso yo sí que la definiría como una ciencia en sí misma, porque tiene muchos aspectos que no estudia la matemática, como que es lo que es la incertidumbre, que a la matemática le pica un poco.